La mañanera de Ángel correspondiente al sábado 4 de julio del año 2026. Esta es, evidentemente, la sabatina. Antes de comentar con usted el tema de esta mañanera, quiero felicitar sinceramente, que además es un país que me gusta, que por razones de trabajo y de paseo lo he visitado muchísimas veces, los Estados Unidos, que hoy cumple su independencia 250 años. Estados Unidos fue prácticamente desde el principio, desde su fundación, y no se diga ya a mediados del siglo XIX, ¿eh? Un ejemplo para no pocos países, no solo por su empuje, su desarrollo industrial, sino el respeto de ciertos valores importantes, derecho a la vida, la libertad privada, los derechos de propiedad, etcétera, etcétera. Felicidades, pues, a los Estados Unidos y a su gente. Vayamos ahora al tema de hoy. A medida que se va acercando el proceso o los procesos electorales del 2027, empieza a surgir una pregunta entre los que están interesados en la cosa política. ¿Se llevará a cabo una alianza entre el PRI y el PAN para competir juntos en un cierto número de diputados federales, como sucedió en el 2024? El PRI creo que propuso 120 o una cosa así de diputados federales, de candidatos, de los 300 posibles. No sabemos qué vaya a suceder hoy, pero están registrándose ciertos acontecimientos que permiten concluir que no habrá alianza o que será muy difícil cada día que pasa sin recibir señales claras de parte de la dirigencia nacional de Acción Nacional. Los comicios recientes en Coahuila, aparte de lo que ha sucedido en múltiples ocasiones en los últimos 18 o 21 años, donde el PRI ha ganado prácticamente los 16 distritos electorales locales, resulta que en la legislatura actual el PAN tiene 5 diputados locales. El PRI le propuso al PAN, vamos a hacer lo mismo, les damos 5 distritos, ustedes propongan los candidatos. Se negó rotundamente el PAN, bueno, no se pudo la alianza, y el PRI volvió a ganar los 16 distritos, y el PAN no solo no ganó un solo distrito de los 16, sino que además perdió el registro como partido político local, es decir, en el estado de Coahuila. Algo raro debe de estar sucediendo en el ambiente político interno del PAN para que la actitud de su dirigencia y específicamente de su dirigente nacional sea un rechazo claro y abierto a la alianza con el PRI. Se han emitido algunas opiniones que tienen que ver fundamentalmente con cuestiones de tipo personal de Alejandro Moreno, que si es esto, que si es el otro, que si esto, que por acá y más allá. Cuando en política las alianzas deben de ser en torno a objetivos políticos que fundamentalmente tienen que ver con obtener victorias tanto en los congresos como en las gubernaturas e incluso en la presidencia de la República y evidentemente las presidencias municipales. Pero cuando un partido aduce cuestiones de tipo moral, de la forma de ser del dirigente de X o Y partido con el que posiblemente se podría establecer una alianza, hay algo que los viejos políticos en México afirman. Cuando un partido político y su dirigencia o su dirigente aducen ese tipo de argumentos, la realidad es que por razones que se ignoran,
no desean establecer una alianza. Y alguien que le sabe a la política me dice, Ángel, cuando en política las cosas, como dicen, no suenan lógicas, es que suenan a metálico. Dando a entender con esto que hay otro tipo de beneficios, no necesariamente dinero, ¿no? Sino ciertos privilegios, etcétera, etcétera. Preguntándole a algún amigo que está enterado de estos, de los entretelones, de los entresijos del PAN y su dirigencia nacional, me dice, Ángel, parece que Jorge Romero ha recibido amenazas relacionadas con esta acusación sin fundamento por lo demás de innodarlo en el cártel inmobiliario. Entonces, él en vez de hacer público eso, de lanzarles y a ver, aquí estoy, escúlquenme si quieres, porque además Jorge Romero no va a ser candidato, pues. Es decir, estamos hablando de una alianza con el partido. Ni Alito va a ser candidato, ni Jorge Romero va a ser candidato. Sin embargo, las amenazas, pues la posibilidad de que se le inicie una investigación, ir a la cárcel, etcétera, eso asusta a muchos políticos. Y no solo se asustan, sino que producto de ese susto, de ese miedo, de esa cobardía, dicho claramente, se privan o no hacen cosas que como dirigentes deberían hacer. ¿Cuál es la situación o el caso de Jorge Romero? La desconozco específicamente, pero hay algo que no casa. Pues. La elección de Coahuila es una elección importantísima para Acción Nacional y su dirigencia. ¿Qué va a pasar en Chihuahua? ¿Qué va a pasar en Sonora? ¿Qué va a pasar en Aguascalientes? ¿Qué va a pasar en Guanajuato? En esos estados donde gobierna Acción Nacional y habrá cambio de gobernador del estado. ¿Irán solos? De ser así, la situación va a ser un desastre completo. Revisando los números yo de las elecciones anteriores, no encuentro posibilidades de que el PAN ganare solo las elecciones, por ejemplo, en Chihuahua, en Sonora, en Aguascalientes y en Querétaro. Sin embargo, bueno, pues ellos tienen la decisión, pero el misterio rodea a esa negativa de Jorge Romero a establecer una alianza. No es el fin del mundo, evidentemente, pero el hecho de negarse a esa alianza le daría una gran posibilidad a Morena de obtener victorias en un número aplastante en la Cámara de Diputados y de los 17 gobiernos estatales en pugna, posiblemente se quedare, si no con todos, con casi todos. Eso significaría el control total ya en la parte política. Y en ese sentido, señores, agárrense porque el 30 prácticamente estaría asegurado para Morena. Y la pregunta se haría en ese momento, el día siguiente después de la elección de junio del año que entra. ¿Por qué Jorge Romero habría rechazado la elección con el PRI, perdón, la alianza con el PRI? ¿O por qué los meros de Acción Nacional rechazaron establecer o forjar una alianza con el PRI a cambio de entregar el país entero a Morena? Y cuando la cosa no suena lógica, suena a metálico, diría el clásico, en la política mexicana. Qué peligroso sería eso, porque no solo le daría una altísima probabilidad a Morena de ganar el 30, sino que también quizá en los próximos 15 o 20 años. Eso es lo que está en juego
con esa actitud incomprensible a la fecha, si no explica las razones, Jorge Romero. Esperemos que haya un cambio y haya una fuerte y sólida alianza y se pueda empezar a derrotar a Morena. Gracias, pásela muy bien este fin de semana y nos vemos el lunes a las 6 de la mañana aquí mismo. Gracias otra vez y pásela muy bien.